Vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos porque una vez más nos das este día, tu santo sábado, en el cual poder estar aquí con los hermanos adorándote. Te agradecemos, Señor, por el estudio de la escuela sabática y ahora en estos momentos que vamos a meditar nuevamente en tu palabra, sobre todo en este libro como es la Revelación, el Apocalipsis. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, para que Él nos ayude a exponerlo adecuadamente, nos ayude a entender este tema que tú revelaste a tu siervo Juan allá en Patmos, pero que era para edificación de la Iglesia, para que la Iglesia se preparase para los últimos momentos de este mundo en los cuales ya estamos. Señor, que tu paz quede con nosotros y también te rogamos por los hermanos que han ido allá a California a hacer obra. Tú, Señor, bendigas grandemente todo eso para que sea de mucho fruto en un futuro. Todo ello te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, bienvenidos todos. Tengáis un feliz sábado. Vamos a seguir en este sábado aprovechando, pues, bueno, parece que queda hasta mal decirlo, ¿no? La ausencia de Víctor. Pero bueno, ya con él acordamos tener alguna semana que otra para poder ir presentando el tema de Apocalipsis, a la vez que también Ángel irá presentando también otros temas, tabernáculo, etcétera, ¿eh? Pero bueno, el Señor nos está dando tiempo y mientras tengamos tiempo, pues iremos compartiendo su palabra, ¿eh? En diferentes sentidos, diferentes modos, en diferentes temas, ¿eh? Bien, hasta ahora hemos estado estudiando los 5 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. El capítulo 4 y 5 ya dijimos que era una escena especial, porque era ante el trono de Dios, ¿eh? En el capítulo 4, ahí se mencionaba a Dios Padre. Juan dice que ve a un varón como piedra de jaspe, ¿verdad? En un trono, y frente de él pues ve un candelabro de 7 brazos con una luz que representaba el Espíritu Santo, ¿eh? Y luego en el capítulo 5, pues ahí se menciona que el Padre en el trono tiene, ¿qué en la mano? ¿Os acordáis que dijimos? Un libro, ¿verdad? Sellado, con 7 sellos, ¿verdad? Y que no se encontraba a nadie que pudiese abrir, que fuera digno, hasta que Juan se da cuenta que allá en medio hay un cordero como inmolado que representaba a Cristo, que se levanta y toma de la mano del Padre ese libro para abrir sus sellos. Y entonces Juan, que comenzaba llorando, pues se regocija porque ve que el secreto ahí, encerrado en esos sellos, pues va a ser desvelado, ¿eh? Y hoy vamos a hablar acerca de cómo se desvelan, cómo se abren esos sellos. No todos, pues sobre el capítulo 6 habla de 6 sellos. El séptimo lo deja para el capítulo 8, ¿eh? Luego haremos un paréntesis en el cual veremos sobre los 144.000, sobre la gran muchedumbre que estará en pie allá en el mar de vidrio, ¿eh? Eso es un paréntesis que se hace hasta llegar al sello número 7, que es muy cortito, solo tiene dos palabras, ¿eh? Pero también es muy importante, puesto que eso ya es lo que finaliza este plan que hemos estado viviendo aquí, este plan que el diablo elaboró con ese engaño a Adán y Eva, esa historia del pecado. Va a finalizar con este séptimo sello. Vamos a leer, si os parece, el capítulo, no es muy extenso, y leeremos cuál es su contenido para situarnos. Cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos, miré, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Yo estoy leyendo la versión siglo XXI, ¿eh? Tal vez puede diferir un poco de la versión Reina Valera. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo, ven,
miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente, que dijo: ven. Miré y vi un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, hambre y peste, y también con las bestias de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? ¿Quién podrá quedar en pie? Qué pregunta, ¿verdad? Esa pregunta tiene respuesta, la veremos en el capítulo siguiente. Pero vemos aquí, a grosso modo, el contenido de este capítulo, en el cual el Cordero presenta 6 sellos. Pero en primer lugar presenta en esos primeros 4 sellos de los 6 a 4 caballos de diferentes colores. ¿Sabéis? Todo esto que se presenta aquí en este capítulo de Apocalipsis 6 es parte de lo que Jesús predijo en Mateo 24. Y hay un paralelismo entre Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Aquí yo he elaborado esta página que he extraído de un libro en el cual se presenta el sermón profético de Cristo y los sellos, ¿verdad? Y si vais leyendo, pues os daréis cuenta que hay cosas que son paralelas. Se habla aquí, el Evangelio será predicado. Los 4 jinetes del Apocalipsis salen con una labor también, ¿verdad? ¿No se ve? No se ve bien, es un poco pequeño. Cristo habló de guerras, rumores de guerras, terremotos, ¿verdad? Aquí hemos hablado de que hay un terremoto especial, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? Cristo habló también de una gran tribulación, y allí se habla pues de las almas que protestan por la persecución que han recibido, ¿verdad? En el capítulo 6. Cristo habló de señales en el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Y aquí vemos como el capítulo 6 habla de que en el 6º sello pues hay señales en los cielos, ¿verdad? Jesús menciona el regreso del Hijo del Hombre, y el Apocalipsis 6 nos menciona el cielo que se enrolla como si fuera un pergamino, para dar lugar a la venida de Cristo, ¿verdad? Y luego, pues bueno, se habla también del 7º sello, que lo veremos también en su momento. Aquí tenemos la figura, no sé si se distingue muy bien, la figura de los 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis. De esto se ha hablado mucho, se han hecho incluso películas, ¿verdad?, acerca de los 4 jinetes. Yo solo os quiero decir una cosa: estos jinetes no son reales, todo es simbólico.
No creamos pues que tanto el primero como el segundo como hasta el cuarto son reales, ¿eh? Son simbologías de un poder o poderes que habrían la tierra y que ejercerían un dominio y harían estragos. Y eso son simbologías de eso, salvo uno, el primero, ¿eh? Del cual pues vamos a tratar, el primer caballo. Aquí se nos menciona, en versículo 2, miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. ¿Sabéis? Os diré otra cosa más. Estos sellos tienen un completo paralelismo con las 7 iglesias que estudiamos en el capítulo 2 y 3. Allí se hablaba de nombres, Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea, etcétera, ¿verdad? Pero aquí se habla de caballos. Y se habla también, de luego, de unas almas, ¿eh? Y luego se habla pues de unos sucesos físicos que ocurren en la tierra, ¿eh? Todo relacionado con esas 7 iglesias, puesto que esto es las vicisitudes que pasa la iglesia de Dios en este mundo, a causa de poderes que hay en contra de ella, llevados por el diablo, lógicamente. En la escuela sabática hemos estado hablando, ¿verdad?, de un poder, ¿eh? Y de ese poder es el que vamos a tratar aquí. El caballo blanco, hablábamos del blanco, ¿verdad?, antes. El blanco, que significa en la Biblia, ¿qué? La pureza, ¿verdad? La pureza significa la fe correcta, la fe real, la fe buena, ¿eh? No las tantas falsas fes que hay por ahí, ¿verdad? Dice que este jinete lleva un arco símbolo de batalla, ¿verdad? Pero una batalla ¿contra qué? Batalla contra el mal, puesto que lo que hacía este jinete era esparcir el Evangelio, predicar el Evangelio en un mundo turbulento, un mundo dominado por el diablo, al cual el diablo quería esconder la verdad divina, ¿eh? Y dice que tiene una corona, que la corona es símbolo de reyes, símbolo pues de victoria, ¿verdad? Ha obtenido una victoria. Es decir, muestra cómo el Evangelio en ese entonces llegó hasta los confines del mundo conocido. Y Pablo así lo asevera, que el Evangelio llegó hasta los confines del mundo conocido. ¿Por qué? Porque se hizo con tal fervor, los que iban abrazando el Evangelio, desde los discípulos hasta los que venían detrás, esa oración de Jesús, ¿verdad? No oro por estos, sino los que vendrán después, ¿verdad? Pues lo hicieron con tal fervor que el Evangelio abarcó todo el mundo conocido. Y esto ocurrió desde los años 31 al año 100, la época de la iglesia de Éfeso. La verdad pura, el Evangelio puro, dado, ¿verdad? Pero sabemos cómo se les acabó muy pronto. Todos los discípulos padecieron muerte violenta a través de ese imperio romano, a través de los judíos que instigaron, ¿verdad? Todos, salvo uno, que fue el que recibió estas visiones de las cuales tratamos, Juan, allá en Patmos, que fue desterrado, ¿verdad? Entonces vemos aquí como el primer caballo blanco, primer sello, simboliza la predicación del Evangelio real, auténtico, a todo el mundo conocido de entonces, ¿eh? Pero el diablo no se quedó así, ¿eh? El diablo no descansó, no se sentó. Cuando abrió, en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Rojo. ¿Rojo? ¿Qué es rojo? La sangre es roja, ¿verdad? Y dice que aquí se le dio poder para que se matasen, para quitar la paz de la tierra, una gran espada, es decir, que comenzó aquí una guerra, ¿verdad? Comenzó una guerra, una persecución contra aquellos que cabalgaban en el caballo blanco, contra los auténticos discípulos del Señor. Comenzó aquí una gran persecución.
Todo eso lo vimos en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Cómo fueron apareciendo diferentes cónsules, diferentes oficiales romanos, que uno a otro iban dando órdenes de persecución contra los seguidores de Cristo. Y hubo persecuciones por mucho tiempo, ¿eh? Y eso es lo que sufrieron pues este problema, ¿eh? Si el blanco es la pureza de la fe, el rojo entonces es una corrupción de ella. Entraron herejías, inventos humanos que el diablo se encargó de levantar, ¿verdad? Ese fue el trabajo que hubo en este segundo sello, en este caballo rojo, que el Señor quiso que conociéramos bajo otra vertiente. Aquí ya no hablaba de iglesia, sino hablaba pues de otros, estos animales especiales, ¿no? Como son el caballo, etc. El siguiente sello, el tercero, cuando el Cordero vio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo, ven. Miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano, y oí como voz, ¿estoy cambiando yo o está cambiando ya? Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. El negro. Negro es lo contrario de lo blanco, ¿verdad? Blanco significaba pureza, pero el negro era ya todo lo contrario. A tal punto se deterioró toda la fe que se había estado predicando en los primeros tiempos de la iglesia, en el periodo del primer sello del caballo blanco. A tal punto se deterioró que ya no podía identificarse. No podía identificarse. Hubo corrupción tremenda. Periodo de grandes tinieblas espirituales en la iglesia. Y ese periodo podríamos encerrarlo en la iglesia de Pérgamo, en los años 323 al 538. 538, recuerda este año, ¿verdad? Cuando hubo el surgimiento del papado. Poco a poco fue quitando estorbos para llegar al poder. Aquel cuerno pequeño, aquella bestia, que trataremos de ella en el capítulo 13 cuando lleguemos, y hemos hablado un poco en la escuela sabática, ¿verdad? Ese poder llegó al apogeo, llegó al auge, y a un despotismo tal que aniquilaba a todo aquel que tenía tan solo una Biblia en su casa. Tan solo por tener la Biblia, eras quemado en la hoguera. Fijaros, solo los sacerdotes podían leer e interpretar la Biblia, los demás no tenían ese don. Y por lo tanto, para que no surgieran ideas contrarias a ellos, se los quitaba de en medio. En ese momento se introdujo filosofías platónicas. Se introdujo también la veneración a los difuntos, a los muertos. Y aún hoy existe. El 1 de noviembre creo que es, ¿no? El Día de los Difuntos, que las gentes van a llevar flores, ¿verdad? Ahí comenzó el celibato de los sacerdotes. ¿Os acordáis que escribió Pablo? Habrán que prohibirán casarse. Pues fijaros, celibato de los sacerdotes. Claro, como no podían hacer uso del sexo porque no se casaban, pues ¿qué hacían? Que vemos hoy en la actualidad, es la misma historia, repetida, abuso a niños, etcétera, etcétera, y aún se defiende. Y lo bonito es que aún, hoy por hoy, se defiende esto, es tremendo. Se ideó también el culto a las imágenes, es decir, que el segundo mandamiento, bien pisoteado, no te harás imagen, no te inclinarás, culto a las imágenes. También a las reliquias, y hoy no lo vemos eso. Hasta de Juan Pablo II hay reliquias, ¿verdad?, que se adoran, se veneran. Se levantaron supersticiones tremendas que tenían al pueblo atemorizado, engañado. Imitación de ritos paganos que se cristianizaron y fiestas paganas que también se cristianizaron.
Y ahí podemos llegar, pues bueno, Navidad, Halloween y tantas fiestas que hoy el mundo venera, ¿verdad? Y que son de origen pagano, todo ello. Todo ello se fusionó con el culto cristiano. Hasta ahí se llegó. Eso fue cuando el papado ingresó, apareció. Dice que llevaba una balanza en la mano. Esa balanza era lo que se decía que no debería ser nunca: la unidad entre Iglesia y Estado. La Iglesia debería ser independiente, ¿verdad? Pero ahí se consiguió hacer ya la unidad entre Iglesia y Estado. Y como la Iglesia tenía tanto poder, pues todo lo que la Iglesia decía, el Estado lo ejecutaba. Este es hereje, a la hoguera. Pronto lo arreglaban ellos. Es brujo, a la hoguera. Pronto lo arreglaban. Así iba, ¿verdad? Ese poder lo tenía Roma. Se hablaba de aquí el trigo y la cebada, ¿verdad? En la versión Reina Valera se habla de 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, que sería pues 1 litro de trigo, 1 litro o 3 litros de cebada. El trigo y la cebada, pues bueno, en aquel tiempo era el alimento mínimo para los pobres. Pero 1 litro venía a ser la ración que necesitaba una sola persona al día, y tenía que compartirla con toda la familia. ¿Esto qué hacía? Pues que hubiese hambre. La gente tenía hambre. Y como estaban sometidos, cogidos por eso, pues hacían todo lo que el poder clérigo les decía. Pero no solo eso, sino dice, no dañes tampoco al aceite ni al vino. Porque incluso se quería esconder a tal punto la palabra de Dios que en las gentes se levantaba hambre, no solo física, de pan, sino de conocer la palabra de Dios que no les era dada. Y siempre salía aquel valiente que se confrontaba, diciendo, no estáis obrando bien. Siempre se levantaba alguna voz inquieta. Y esa voz sufría. La voz del tercer ser viviente era la voz del cielo, que no olvidaba su rebaño. Por eso dijo, no hagáis daño al vino ni al aceite. El aceite representaba al Espíritu Santo y el vino representaba la sangre de Cristo. A eso no se le podía hacer daño, porque tanto el Espíritu como el sacrificio de Cristo aún actuaban en favor de aquellos pocos que buscaban a Dios, que normalmente tenían que esconderse. No dice que en el último tiempo pues tendremos que huir a los montes para escondernos, pues aquellas gentes hacían lo mismo, se tenían que esconder, porque si no eran capturados y ejecutados. Era tremendo vivir en ese tiempo como no debería ser, ¿verdad? Pero cuando vemos que la Escritura dice que vendrá aún un tiempo más portentoso que ese, más dramático que ese, no lo imaginamos, ¿verdad? Siglo XXI, tenemos libertad, tenemos democracia, ¿verdad? Por lo menos aquí, aunque sea entre comillas, ¿no? Y pensar que esto va a llegar, que se levantará toda esa tremenda oposición contra el creyente, el guardador del sábado, el guardador de los mandamientos de Dios. Imaginémonos. El cuarto sello dice, miré y vi un caballo amarillo. Hay versiones que hablan de un caballo verdoso, es decir, un caballo verde pálido, sí, que era horroroso, por así decir. El color amarillo pálido, así es el color del temor, el color de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona es desangrada, ¿no? Es pálida, ¿verdad?
Las plantas son de este color cuando están marchitas, ¿no? Están así amarillentas, pálidas, ¿verdad? Esto es un periodo que podríamos decir que abarcó del 538, con el surgimiento del papado, ¿verdad?, hasta el 1517, cuando surgió la Reforma. La Reforma que se antepuso, se contrapuso al papado. Hombres valientes, que muchos de ellos dieron su vida. Otros no, pudieron cuidarla, siendo protegidos, ¿verdad?, como Martín Lutero. Pero muchos dieron su vida. En muchos países de Europa, incluyendo España, aquí en España, en Sevilla, en Valladolid, etc., hubo reformadores que dieron su vida en manos de la Iglesia. Ahí se desató un infierno en la tierra, porque recordemos la profecía, lo hemos dicho antes, ¿verdad? 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, 538, ahí comenzó esa profecía. Ahí comenzó esa persecución infernal contra el pueblo de Dios. Maltratos, torturas, millones y millones de mártires quemados, muertos a espada, ejecutados de maneras atroces, atormentados de todas las maneras, para que renegaran de su fe. Bueno, los que estuvisteis allí en Mallorca visteis, ¿no?, algunos instrumentos de los que la Inquisición usaba en su momento. Y pensar que dice Ellen White en El conflicto de los siglos, que muchas de esas máquinas están guardadas para darles nuevo uso, cuando llegue esta nueva crisis. Pensar en eso. Es tremendo, que esto suceda así. Es decir, que vemos que estos primeros 4 sellos, con estos 4 jinetes, denotan ¿qué? Miseria, muerte, persecución, aniquilación del pueblo de Dios, exterminar al pueblo de Dios de la tierra. Eso es lo que buscaba el diablo. Y el Señor lo muestra, mirad, va a pasar eso. Va a pasar eso. Por eso las promesas que hay en las iglesias, ¿verdad? El que venciere, le daré una piedrecita blanca, heredará la tierra, etc. Esas promesas que el Señor daba para que mantuvieran su fe intacta. Pero aquí que ahora entramos en un sello especial. Versículos del 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que descansasen un poco más de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es paradójico, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto unos elementos, ¿verdad?, simbolizados en caballos, que simbolizaban destrucción, persecución, etcétera, ¿verdad? Pero ahora aquí aparecen unas almas debajo del altar. Caray, ¿cómo es posible? La Biblia no dice que los muertos están y nada saben hasta el día de la resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Unos mártires que desde el altar están clamando al Señor por venganza por lo que ha pasado con ellos. ¿Qué están? ¿Dónde está este altar? ¿Qué es el altar que está en el cielo? ¿Qué es el altar que estaba aquí en el tabernáculo en la tierra, que ya no funcionaba, dejó su funcionamiento? ¿No será que tal vez esto es un simbolismo? Porque, ¿sabéis? La Biblia habla, por ejemplo, en Génesis 4, el Señor le dice a Caín que la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿La sangre habla? Era una analogía, ¿verdad? En Habacuc, por ejemplo, se habla de que la piedra clama desde la pared y la viga le responde. ¿Habla una piedra? Bueno, Jesús dijo, las piedras hablarán, ¿no? Pero no de esta forma, no bla, 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 sino hablarán descubriendo hallazgos, ¿verdad?, que corroborarían que la Biblia tenía razón, ¿verdad? ¿La viga habla? ¿Una viga de madera habla? No, es una analogía, ¿verdad? Es una analogía.
Habla porque nos dice pues el tiempo que tiene, de dónde ha sido extraída, ¿verdad? En Santiago, por ejemplo, se habla de que el salario de los trabajadores clama, porque no se les paga su tiempo adecuadamente. Salario, el dinero clama, habla, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces, aquí se está refiriendo a unas almas, pues es una analogía. Es decir, que representa pues a aquellos que están en el descanso esperando la restitución, esperando que Cristo venga para ser levantados y recibir esa corona de victoria, ¿verdad? Y por eso se dice que se les da pues ¿el qué? Pues unas vestiduras blancas, ¿verdad? Como justificados en Cristo, porque han muerto en la fe y han sido obedientes, no se han retractado, no han tenido temor a eso. Por eso se les habla en esta manera. ¿Sabéis? En los libros del cielo todo es anotado, todo es anotado. E incluso hay una cita de Ellen White, y claro, lo que está anotado saldrá luego en el juicio. Hay una cita de Ellen White que me gustaría leeros, fijaros. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 236. Y dice, su decisión de crucificar a Cristo, aquí está hablando de los dirigentes judíos, su decisión de crucificar a Cristo fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. En ese libro sellado estuvo registrado el mal oficio de los dirigentes judíos contra Jesús. Fijaros. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que esta declaración muestra que en el libro se registraron las acciones de los judíos durante el enjuiciamiento de Cristo y que en el gran juicio final tendrán que enfrentar. Luego tendrán que confrontar. Ellos ahí se sintieron victoriosos, ¿verdad? Hemos quitado al que nos estorba de en medio. Pero llegará el día en que tendrán que enfrentarse con él. Porque ya no le verán como aquella persona sumida, ¿verdad? Que no levantó voz, que se dejó hacer todo aquello, sino que verán a uno que viene como rey de reyes, como juez de la tierra, como ejecutor. Por eso, en Apocalipsis 1:7 leímos que cuando Él venga, ¿qué sucederá? Le verán a incluso ¿quiénes? Los que le traspasaron, todo ojo, y los que le traspasaron. Fijaros. Todo está siendo anotado en los libros del cielo y nada se escapará. Ni un mal pensamiento, ni una mala acción, ni una mala palabra. Nada se escapará. Todo será juzgado. Pero aquí que se les dice que aparte de darles este vestido blanco como garantía de que han vencido y de que serán salvos, dice que tengan paciencia un poco más de tiempo, porque sus consiervos tienen que ser muertos como ellos. Claro, esto estaba sobre, este sello sobre el año 1560, por ahí. La persecución, ¿cuándo terminaba? 1798, ¿verdad? Pues aún quedaban más de 200 años, en los cuales otros muchos iban a ser sumados a ellos, iban a ser muertos. Se calcula pues que como 50 millones de personas fueron ejecutadas por ese poder diabólico. 50 millones de personas. En aquel tiempo que el número de habitantes en el mundo no era como es hoy. Era gran cantidad de gente. Son los mismos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, se dice, como 50 millones, ¿verdad? Pues fijaros, en 1260 años, esta Inquisición papal se llevó 50 millones de mártires por no seguirle a él. Es tremendo. Pero aquí que la historia no termina ahí. Cristo no se detiene con el quinto sello, abre el sexto. Y el sexto
es para enmarcarlo. Es un sello que desde luego para nosotros denota algo importante, porque llega hasta nuestros días e incluso va más allá. Si leemos, dice, miré cuando abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y luego habla, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Bueno, aquí hay unas escenas que hemos visto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 1 de noviembre de 1755 hubo un terremoto, del cual hablamos cuando estudiamos el tema de las iglesias, ¿verdad? En Lisboa, un terremoto que se esparció por toda Europa, por parte de África y llegó hasta América. Murieron miles de personas. Sí, me parece que... Sí, mira, aquí he puesto el mapa del epicentro, Lisboa, y cómo se esparció por toda esta zona roja, ¿verdad?, que abarcó incluso África, llegó a América, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué es este el terremoto de la profecía, del sexto sello? ¿Por qué es este? Porque terremotos en el mundo han habido ¿cuántos? Miles posiblemente, ¿no? Pero ¿por qué es este? Pues diríamos que es este porque en 1780, ¿qué pasó con el sol? Se oscureció, allá en los países americanos. Y fijémonos que ahora estos acontecimientos suceden en un país donde había hambre de conocer la palabra de Dios, donde había hambre por conocer las profecías, selladas, y empiezan a suceder estas cosas. ¿Esta no ha salido? ¿No? Y aquí no ha salido, qué raro. No ha salido. El 19 de mayo... No, es que es esta. Lo que pasa que, como es el día oscuro, ya ves, ¿veis abajo que hay un poco de paisaje, que se ve como un poco de paisaje? Pero claro, es el día oscuro que hasta a mí me ha engañado, porque desde aquí con el reflejo de la luz exterior no la diviso bien. El 19 de mayo de 1780 se produjo este día oscuro, allá, en Norteamérica, la Nueva Inglaterra, que se llamaba, ¿verdad? El Señor ya destacó en Mateo 24 que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etc. Eso se esparció tremendamente por esos territorios. No fue ningún eclipse, puesto que en esa fecha se detalla que no había posibilidad de eclipse. No fue algo natural de la naturaleza, fue algo contra natura. Y algo físico, algo que ocurría aquí en el mundo y que podíamos ver. Ya no era mano de poderes, no. Ya es que el Señor intervenía dando unas señales para que las gentes echaran mano de su libro y comenzasen a estudiar aquel libro que había sido sellado para conocer la revelación de él. Pero aquí que cuando llegó la noche, eso duró como 14 horas, dicen, ese día oscuro, comenzó sobre las 10 de la mañana. Una oscuridad tal que se encendía una vela y la gente no se veía. Los animales volvían a sus corrales, porque veían noche, vieron qué día más corto ha sido, ¿no? Y eso duró 14 horas. Y cuando llegó la noche, ocurrió eso, que se vio la luna roja como sangre. Lo que estaba prediciendo aquí Juan, ¿verdad? La luna roja como sangre. Las gentes veían en eso pues una señal de que el tiempo se acababa. No del fin del tiempo, sino final ya del tiempo del fin. Final ya, Lo vieron así,
Pero a más, unos años después, el 13 de noviembre de 1833, se vio esa primera lluvia de estrellas fugaces, que abarcó Estados Unidos, abarcó México, abarcó muchos lugares, incluso en el mar se veía, dentro del mar se veían. Fue tremendo. Las gentes se dieron cuenta de que todo eso era lo que estaba escrito en la Biblia. Por eso ese interés de estudiar. Y ahí surgieron personas como Miller, etcétera, estudiaban con ahínco, porque ante ellos se vieron estas cosas. ¿Os imagináis que haya una profecía en la Biblia y ante tus ojos la veas? Yo he tenido el privilegio de ver alguna de esas. He tenido el privilegio de verlas. ¿Os acordáis cuando murió Juan Pablo II? ¿Quién estaba arrodillado al lado de ese féretro? ¿Os acordáis? Bush, padre, Bush, hijo, Clinton, Estados Unidos. Arrodillado, rindiendo pleitesía a la bestia. Y eso la profecía lo decía. Apocalipsis 13, Ellen White lo escribió en el Conflicto de los Siglos, y así fue. Y esto lo vimos, con mis ojos lo vi. Para mí fue cumplimiento profético. Porque a partir de ella vemos la hermandad que hay entre los dos, ¿verdad? Ya lo vemos. Y más adelante, ahora solo tenemos que ver Jerusalén, la embajada americana allá, y bueno, ¿qué sucederá después? Porque el tercer templo se tiene que levantar. ¿Qué sucederá, verdad? Pero aquí se menciona, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron movidos de su lugar, desaparecieron. ¿Lo hemos visto esto? Aún no. Porque esto sucederá cuando Cristo aparezca. Entonces sucederá. El cielo se enrollará como un pergamino, ¿verdad? Las islas desaparecerán. La tierra será conmovida. Habrá nuevamente un tremendo terremoto que destruirá a todas las ciudades levantadas, todas. Por eso, el consejo de Ellen White, que a la que podamos salgamos de las ciudades, vayamos a los campos, cultivemos nuestra tierra, seamos autónomos para no depender de la sociedad, porque todo estará envuelto en esa idea que tiene ese poder, que es la Iglesia Católica, el Vaticano, mano derecha del diablo, para llevar al mundo al engaño, a un ecumenismo, a ir contra el Señor, contra Dios, para establecer aquí un reino milenario de paz, que el tal no será. ¿Sabéis? Todos estos hechos los enmarcó la Escritura a través del Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos pasajes. Jeremías 25. Jeremías capítulo 25. Versículos 30 al 33. Dice, tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagaderos cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, cuando Cristo aparezca. Isaías 24 también menciona, todos son libros de los grandes profetas, ¿verdad? Pero no solo ellos, sino Joel, que es un pequeño profeta, también habla, Isaías 24, versículos 19 y 20, dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Fijaros,
Eso estaba escrito ya, ¿eh? No en el Apocalipsis, en la época, en el 96, ¿no? En la era común, sino ya antiguamente. Isaías, pues más o menos es sobre el año 700 antes de Cristo, ¿eh? Ya entonces. Y Jeremías por ahí también, ¿eh? Ya desde entonces, ¿eh? Hebreos 12 también menciona algo. Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remonición de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Eh? ¿No dice que el resplandor de Dios matará al inicuo? ¿Destruirá a aquellos que no le esperaban, que no han creído en Él? ¿Eh? Pues fijaros, ¿eh? Todo esto hará el Señor, y esto ya estaba avanzado en su palabra, ¿eh? Y aquí se habla de que muchos dirán, los ricos, los capitanes, los fuertes, los poderosos, dirán a las peñas, escondernos de la presencia de aquel, ¿verdad? Fijaros. También se nos menciona, y lo leeremos, como toda la tierra irá en pos de la bestia, dice. Pero llegará un día en que toda la tierra se levantará contra la bestia, cuando descubra el engaño al que han estado sometidos. Pero ya será tarde, porque este tiempo de gracia que el Señor nos ha dado concluirá. Ya será tarde, nadie podrá cambiar ya. El que es justo, siga siendo justo. Entonces, se levantarán contra ella. Se levantarán contra ella. Es tremendo que esto ocurra así, ¿eh? Pero aquí termina con una pregunta. Ha llegado el gran día de su ira. ¿Quién podrá quedar en pie? Porque tal como describe aquí la escena, la tierra será removida, ¿eh? Todo será destruido. Entonces, ¿qué pasará? Moriremos todos los habitantes que queden, hasta los que siguen al Señor, ¿eh? Pues no, pues parece que no, porque en el capítulo 7 nos da respuesta a unos que quedarán. A unos que quedarán. Unos irán al descanso, desde luego. Han ido a través de toda esa tremenda persecución que ha elaborado ese poder, ¿eh? Pero muchos se sumarán a ellos. ¿Mm? Es decir, que aún también el quinto sello, aún queda una parte por cumplirse, ¿eh? Que dice que tened paciencia porque muchos se tienen que sumar a vosotros, van a ser muertos. Y sabemos que de aquí a entonces aún muchos moriremos o morirán, no sabemos, ¿eh? Y serán unidos a ellos, ¿eh? Pero al final, si hemos sido fieles y hemos muerto en el Señor, no por revoluciones humanas y estas cosas, ¿eh? Por rebelarnos con autoridad, no, ¿eh? Pues seremos levantados y se nos dará corona de justicia, se nos pondrá unas vestiduras blancas, la justicia de Cristo, y viviremos con Él por la eternidad, ¿eh? ¿Veis la importancia de estos sellos? Está describiendo las iglesias, ¿eh? Este texto, por ejemplo, está describiendo la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, también, ¿eh? Es el mismo periodo. Hoy estamos en Laodicea, es este periodo, ¿verdad? Pero aún no ha concluido, aún tienen que pasar cosas, y pasarán en breve. ¿Estamos en qué año? 2018, ¿verdad? Si el Señor ha mostrado por su palabra y por el Espíritu de profecía que vendrá en el año 2031, ¿cuánto nos quedan? 13 años. Pero antes tiene que haber una persecución para los fieles de Dios, como lo hubo antaño, pero peor, porque se dice cual nunca fue, ¿eh? Por lo tanto, muchos serán añadidos a esos que están esperando.
simbólicamente debajo de ese altar, ¿verdad? Están esperando. Pero llegará un día en que sus lágrimas serán secadas, que el Señor los levantará y los llevará con Él. Quiera el Señor que nosotros podamos ser de ese grupo, que estemos en el descanso o no, seamos cambiados, transformados para poder estar en su presencia. Y recordemos, sin mancha de pecado. Y eso hoy hay que trabajarlo. Y el poder del Espíritu Santo, ese candelabro simbolizado en los 7 brazos, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a conseguir esa limpieza interior, espiritual que necesitamos. Que el Señor nos ayude a todos. En la próxima ocasión pues estudiaremos acerca del capítulo 7, donde veremos ahí 144.000, una gran multitud, y veremos qué significa todo eso. Vamos a orar. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra. Nos has dejado estos libros de Daniel, Apocalipsis, libros que al principio parecían incomprensibles, pero tú permitiste que surgieran cosas en este mundo, en los cielos, que denotaban que el tiempo se acababa, y que los fieles estudiosos de tu palabra buscasen con ardor en las profecías el cumplimiento de todo eso. Lo encontraban, lo vivían, lo predicaban. Señor, vemos cómo aún el 6º sello aún no ha concluido, ni el 5º tampoco en parte, puesto que muchos serán sumados a esos que están esperando aún la resurrección. Sabemos cómo aún tienen que pasar muchas cosas. El cielo aún no se ha enrollado como un pergamino, porque aún no es el momento en que tú vas a venir. Y tú de momento nos das tiempo para que nos preparemos para ese gran acontecimiento, para ese gran día. Y das tiempo a este mundo para que aún te busquen, te acepten, sean fieles a ti, para vestirse también con esas vestiduras que tú lo darás a todos, esas ropas blancas de justicia de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, a predicar la fe auténtica, no falsas como tantas hay, tantas que el diablo ha introducido en este mundo para engañar. Que podamos, Señor, seamos valientes de predicar esta fe auténtica, a pesar de que nos llamen lo que nos llamen y de los problemas que pueda eso derivar. Señor, que tu pueblo sea fiel, que despertemos y hagamos la labor que nos corresponde para que muchos tengan el privilegio de conocer esta esperanza. Señor, te rogamos que nos despidas con tu paz, tu bendición, nos ayudes a guardar el resto del sábado y nos perdones nuestras muchas deficiencias y nos ayuden, Señor, para que lleguemos a esta santificación. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.